Esta tarde yo voy a, como les prometí la semana pasada, de entrar en la profundidad de el sacrificio de la vaca roja. Y para muchos de ustedes a lo mejor es la primera vez que escuchan esa palabra antes, el sacrificio de la vaca roja. Y si lo han escuchado dirán, todo eso es extraño, lo del Antiguo Testamento. Bueno, yo les voy a mostrar cuánto es que no leemos del principio del libro. Y cuánto eso en realidad nos paraliza de entender el final del libro. Porque recuerden, todo el Nuevo Testamento, la parte de atrás del libro, fue escrita por hebreos. Cada uno de ellos eran judíos del primer siglo, y algunos de ellos eran rabinos, como Pablo. Pablo, como sabemos, era un rabino que se llamaba el rabino Shaul. Entonces, si estos eran rabinos y eran hombres judíos, que crecieron como hombres en un círculo judío, en sus círculos de vida y una sociedad hebrea, y nosotros no entendemos su cultura, sus expresiones idiomáticas, su vocabulario y sus ciclos de vida, los cuales son bíblicos como los días festivos. Si nosotros no entendemos los días festivos de nuestro Señor y los sacrificios que son encontrados en el Tanakh, lo que ellos llaman las Escrituras, no vamos a entender básicamente nada del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es básicamente el Antiguo Testamento revelado, y el Antiguo Testamento es básicamente el Nuevo Testamento escondido. ¿Ok? Entonces nosotros nos vamos a concentrar en las partes escondidas de las Escrituras esta tarde y nosotros vamos a cruzar a través del hueco hacia el Nuevo Testamento cerca del final. Pero lo primero que voy a hacer es que voy a clarificar unas cosas que dije la semana pasada sobre el limpio e impuro. Y yo quiero que entiendan un poco más sobre el limpio e impuro porque en verdad que francamente, básicamente toda la Biblia tiene que ver con este concepto de limpio e impuro. ¿Ok? Entonces, literalmente puedo pasar una hora dando un mensaje sobre este tema solamente, pero solamente vamos a ir por la superficie y para animarlos a ustedes de que vayan y estudien por ustedes mismos para ver si podemos encontrar más conocimiento. Pero la palabra hebrea para la palabra limpio es ta'or, ¿ok? Ta'or es limpio y tamé es impuro. Qué pena, si tu nombre es Tamé, originalmente era impuro, entonces no fue mi culpa, ¿ok? Qué chiste más malo. Pero bueno, Tamé es impuro y Taor es limpio, ¿ok? Ahora, ¿por qué es eso importante? Taor es, les quiero dar una idea, clara y abierta manifestación de Dios es Taor, ¿ok? Ahora, cuando escuchamos limpio e impuro, en nuestra mentalidad americana lo que pensamos es sucio y no sucio, ¿no es así? Y cuando pensamos en impuro, pensamos en algo que es inusable o algo que nos deberíamos mantener alejados. Tanto es que hasta malvado conectamos con todo eso. ¿Ok? Cuando decimos un espíritu impuro, ¿ok? Obviamente eso es un espíritu malvado. Pero como no tenemos otra palabra para poner delante de un espíritu malvado, decimos que es un espíritu impuro y malvado. Pero eso es diferente a limpio o impuro. Tú podías tener un limpio o impuro. Tú podías estar limpio o impuro ceremonialmente y no tenía nada que ver con un espíritu maligno. Entonces, primero que todo, yo quisiera hacer eso abundantemente claro. Que solo porque tú estabas limpio o impuro en tiempos del Antiguo Testamento, no significa que tú tenías un buen espíritu o un espíritu malvado. Simplemente significa que algo estaba impuro. Así como, o similar a, si puedo usar esta analogía, a un plato sucio. Simplemente significa que está sucio. Es inusable en ese momento para comer de él. ¿Ok? Lo debes limpiar primero antes de ponerlo delante del rey. Y eso es bastante similar al concepto de limpio e impuro. En Taor, yo quiero que piensen en una abierta manifestación de Yahweh, significando que las puertas del templo están abiertas y tú tienes la oportunidad de que Yahweh se manifieste a sí mismo. Es bien claro cuando tú estás limpio. Cuando tú estás limpio, es bien claro, ¿ok? En otras palabras, puedes ver claro y la oportunidad para que Yahweh te ministre a ti en tu vida está en lo más alto. Tamé es puertas cerradas, ¿ok? Usemos la analogía de puertas cerradas en el templo. O que está escondida. La manifestación del Creador está completamente escondida de vista. Los sacrificios más grandes que eran hechos en el antiguo Israel, de lo cual vamos a hablar ahora, y en el cual nos vamos a enfocar, el sacrificio de la vaca roja, las puertas debían estar abiertas delante del rostro de Yahweh, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, cuando lidien con limpio e impuro, yo quiero que piensen en abierto y cerrado, ¿ok? No es vida o muerte, así como la mayoría de nosotros cogemos la idea de nuestra mentalidad americana cristiana de lo que limpio e impuro es. Pero en realidad es vida y el removimiento de vida. Si ven, en una mentalidad griega es vida y muerte, una situación de vida o muerte. Pero en una mentalidad hebrea nunca hay
Nunca, y repito, nunca hay un énfasis en muerte. Nunca. ¿Lo dije lo suficiente? ¿Ok? No ponemos énfasis en muerte. Como hebreos, la mentalidad bíblica, la mentalidad hebrea es que siempre ponemos énfasis en vida. Entonces, hasta cuando dices me arrepiento de mis pecados, tú no estás volteando tu espalda al pecado, tú estás volteando tu rostro de nuevo hacia Yahweh. ¿Ok? Tú nunca le das al enemigo. Él es el Dios de este mundo. No hay duda de eso. Entonces él se lleva el crédito del que comenzó y empezó los problemas. Mas nosotros siempre hablamos en positivos, como moviéndonos hacia la luz y alejándonos de la oscuridad. ¿Hace eso sentido? Por mero hecho te alejas de la oscuridad, mas una mente hebrea siempre está en lo positivo. Entonces cuando hablamos de vida y muerte, es vida y el removimiento de vida. Ahora, prácticamente, Jim, ¿cómo eso hace sentido? Aquí es como hace gigantesco sentido. ¿Cuál de estos es más impuro? ¿Un perro muerto, un cerdo muerto, un ser humano muerto o una vaca muerta? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es más impuro? Adivinen, cualquiera. Todos son básicamente lo mismo. Diego. Muy bien, es un ser humano muerto. ¿Por qué? Absolutamente. Eso está muy bien. Él dijo que la razón por la cual el ser humano muerto es el más impuro de las 4 opciones que tenemos ahí es porque el ser humano tiene la mayor oportunidad de vida. Entonces, cuando la vida es removida de un ser humano, eso crea ¿qué? Un vacío para muerte. Entonces hay más muerte dentro de un ser humano que muere porque él tiene la más grande capacidad de vida. Ahora tú dices, Jimmy, ¿eso qué tiene que ver con alguna cosa? Eso tiene todo que ver con todo de lo que vamos a estar hablando aquí esta tarde. Porque por la razón de la muerte de seres humanos, por eso es que hay tal cosa como el sacrificio de la vaca roja. Ahora tú dices, ¿el sacrificio de la qué? Vamos a hablar de eso. La razón entera de por qué Yahshua vino no fue para levantar una vaca, no fue para levantar a cerdos o perros de los muertos, era para levantar a verdaderos seres humanos de los muertos. Mas todos hemos pecado y llegado cortos a la gloria de Dios, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así es. Tenemos un gran problema según la Torá si tienes muerte. Porque si tienes muerte en tu vida, tú estarás impuro al nivel más alto. No hay ninguna otra impureza que ni siquiera llegue cerca a la muerte de un ser humano. Este problema tiene que ser resuelto y lo resolveremos esta tarde. Aquí vamos, el vacío mayor, solo para darles otro ejemplo de limpio e impuro, y el vacío aquí de la falta de vida. Y es que tal si cogemos a un hijo o hija. Ahora, como ustedes saben, yo no tengo ninguna idea de hijos, porque como ustedes saben, yo no tengo hijos, yo tengo 6 de las cositas rosadas a la derecha, ¿ok? Pero aquí tenemos un extraño mandamiento de la Torá. Algunos de ustedes saben para dónde voy a ir con esto. Pero este mandamiento extraño de la Torá dice que cuando una mujer tiene un hijo, ella es impura ¿por cuánto tiempo? Por 7 días, y luego ella continúa en su impureza por 33 días. ¿Ok? O su santificación de su impureza, sus días de purificación, por un total completo de 40 días. Pero si ella tiene una niña, ella es impura ¿por cuánto tiempo? 2 semanas, y luego por un total de 80 días, o sea, el doble del tiempo. Y los sabios por siglos, probablemente tú sabes, jugando póker toda la noche, tratando de descubrir esto qué significa, tú sabes, porque es que la mujer, ¿por qué será que ella queda impura por el doble del tiempo teniendo una niña que teniendo un niño? O sea, los dos son lo mismo, los dos son criaturas pequeñas, o esto y aquello. Pero si ven, entendiendo el concepto de limpio o impuro, reconocemos que no es bueno o malo, que no es vida o muerte. Una mujer tiene la capacidad de sostener vida dentro de ella, ¿no es así? ¿Quién tiene la mayor capacidad de vida, un macho o una hembra? Una hembra. Una hembra tiene la mayor capacidad de vida porque ella no solo tiene la capacidad de cargar su propia vida, pero ella también tiene la capacidad de crear vida dentro de ella. Ella tiene la capacidad de cargar el doble de la cantidad de vida. ¿Hace esto sentido? Entonces, cuando una mujer tiene una criatura, la cual nació como una hembra,
ella estará sacando de dentro de ella una mujer que tiene la capacidad de tener una criatura dentro de ella. ¿Hace esto sentido? Entonces, desde un limpio e impuro, el vacío mayor es una criatura femenina, porque la criatura femenina tiene la habilidad de crear más vida. Es un vacío mayor, es el doble del vacío. Entonces, por eso es que hay el doble de la impureza. ¿Les está haciendo todo sentido a ustedes? Yo veo que también pueden retroceder el DVD más tarde, ¿ok? Está bien. Entonces yo quería ir a través de esto un poco porque quería que entendiéramos y cuadráramos todo este concepto de limpio e impuro, porque todo este capítulo el cual vamos a trabajar y profundizar está relacionado con estas dos palabras. Ok. La vaca roja y el significado profético para el día de hoy. Cuando terminemos este mensaje usted va a entender por qué estamos en el final de los tiempos, sin duda alguna. De que nos estamos acercando rápidamente al final de los tiempos está completamente relacionado con la vaca roja. Podemos ver las señales en los cielos, podemos mirar a todas las cosas políticas que están pasando en la tierra de Israel hoy, podemos mirar al pecado en América y todas estas cosas, pero últimamente hay solo una sola cosa que comienza el fin de días y es esta vaquita que está aquí. Entonces tenemos que discutir esto y descubrir un poco de cómo esto trabaja. Vamos a comenzar en Nehemías capítulo... No vamos a comenzar ahí, tenía el equivocado. Vamos a comenzar en Números capítulo 19, entonces cojan sus Biblias por favor, porque ahí vamos a comenzar. Probablemente me voy a brincar unas cositas porque tenemos mucho que ir y poco tiempo. Ahora Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, este es el estatuto de la ley que yo Yahweh he ordenado, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, sin defecto, la cual no tenga ninguna mancha, y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa, según la Mishnah y los rabinos y todas las tradiciones, lo que hicieron por miles de años, es que si ellos encontraban solamente dos pelitos blancos en esa vaca, eso descalificaba a esa vaca. Tenía que ser completamente 100%, o hasta un pelo, pero tenía que ser básicamente 100% roja. Tenía que ser totalmente rojo, hasta las pezuñas tenían que ser rojas. Entonces si la vaca entera no era roja, no servía. Tenía que ser totalmente 100% roja. No podía tener ningún defecto en lo absoluto, una sola marquita, una sola verruga, cualquier cosita en esa vaca la podía descalificar de ser la vaca roja del sacrificio. Si en algún momento hubiese un yugo que fuese puesto en esta vaca, quedaba completamente descalificada. Tanto así que si le ponías un manto a esa vaca roja, la descalificabas de ser la vaca de sacrificio. ¿Por qué? Porque ella estaba cargando algo. Y va tan allá que si tú solo te recostabas en la vaca roja, la descalificabas por completo de ser la escogida. Porque la vaca va a tener que resistirte y por lo tanto estará trabajando. La única cosa que podías hacer es que tú podías guiarla, tú podías ponerle una soga alrededor, si era por el beneficio de la vida, de salvarle la vida a esa vaca roja o de llevarla a un lugar el cual sea para su mejor interés, ¿ok? La vaca roja no les puedo expresar lo significante que este animal es en el antiguo Israel. Solamente han sacrificado 7 o a lo máximo 9. Hay una discrepancia entre los teólogos, unos dicen 7 y otros dicen 9. Pero 7 vacas rojas en la historia del mundo. Usted va a aprender por qué solamente han sido, porque francamente es bien difícil el encontrar una vaca roja que tenga todas las calificaciones para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces, antes que en la actualidad comencemos a profundizar en este tema, vamos a discutir las montañas de Israel. Yo quiero que ustedes vean desde una perspectiva aérea exactamente cómo se ve Jerusalén. Porque ¿cuántos de ustedes han escuchado del Monte de Olivos, el Monte Moriah y el Monte Sión? Pero en verdad no sabemos exactamente dónde están. Sabemos que están en algún lado en Israel y que están en la Biblia por todo lado. Pero hasta que en la actualidad no veamos en un mapa exactamente dónde es que están estas montañas, es muy difícil hacernos una imagen en la mente de dónde están. Entonces aquí vamos para que no estemos adivinando todo el tiempo. En la número 2, ese es el Monte Moriah. Ahí es donde está el monte del templo, pueden ver en el cuadrado ahí adentro. El monte del templo lo pueden ver ahí en el centro, en el número 2, ahí es donde está el domo de la roca, el cual no va a estar ahí cuando el Mesías regrese, lo prometo.
Y al lado derecho del monte Moriah, ustedes podrán ver esa línea verde que está entre el 1 y el 2. Ese es el torrente Cedrón. Ahora, el número 1, si lo pueden ver bien, ese es el monte de Olivos, ¿ok? Entonces, el número 1 es el monte de Olivos, el número 2 es el monte Moriah y el número 3 es el monte Sión. Ahora, el monte Sión, y mucha gente lo llaman el monte Zion, pero es pronunciado el monte Sión, y el monte Sión, en las escrituras hebreas, a través de toda la Biblia, es sinónimo con todo Jerusalén. Todo Jerusalén puede ser llamado monte Sión, ¿ok? Entonces, no es como el pensamiento griego de monte Sión, monte Moriah y monte de Olivos. Porque si notan, ¿dónde está el monte de Olivos? ¿Cuántos de ustedes eran como yo, antes de comenzar a estudiar cosas y hacer preguntas, que pensaba que el monte de Olivos era una montaña? ¿Ok? Yo sí. Yo pensaba que el monte de Olivos era una montaña y no una cordillera montañosa que corre a través de todo el lado de ese dibujo ahí. Entonces el monte de Olivos era esa área entera, no es una sola montaña como hacemos aquí en los Estados Unidos. Es un terreno más plano por allá, entonces tienes todo el terreno del monte de Olivos por allá. Entonces esto es bien importante, memorices en este dibujo porque volveremos a esto. Ok. Próximo, lo que quiero que entiendan de esta próxima foto es algo que, y en actualidad quisiera tener una foto del monte del templo hoy en día, pero la mayoría saben cómo se ve. Tienes el domo de la roca y después tienes las sinagogas, después tienes las sinagogas hebreas, la cual está localizada en el lado, ¿en qué lado es que está? En el lado sureste del monte del templo. Pero hay una discrepancia, porque donde está lo amarillo, donde pueden ver ustedes ahí el cuadro amarillo, ahí es donde está el domo de la roca. Ahora, este es un mapa topográfico. ¿Qué es un mapa topográfico? Este mapa nos muestra los cambios de elevación. Entre más cerca estén las líneas, más inclinado es el monte ahí. Y luego siempre termina en un círculo mostrándonos dónde es que está el tope de la montaña. Ahora, en el antiguo Israel, lo que sucedía era que la manera que construían ciudades o que construían castillos o estructuras donde fuera que fueran a construir su ciudad, y es que ellos iban al tope de la colina y ellos le cortaban el tope a la colina. Y ellos hacían eso para hacer más corto un pedazo de la colina. Y ellos construían sus castillos no justo en el tope de la colina, más bien cerca al tope, ahí cerquita al tope, ¿ok? Ahora, sin ir a través de toda la información de lo que acabé de decir, ¿cuántos se recuerdan en sus Biblias que dice que los enemigos de Israel sacrificaban a sus ídolos en los lugares altos de Israel? ¿Recuerdan eso? Sacrificaban en los lugares altos. Los lugares altos están en todo el tope. ¿Ok? En todo el tope, están en todo el tope. Pueden ver, volvamos a la pantalla ahí y van a poder ver el tope más alto donde está lo amarillo. Ese es el tope más alto que hay ahí. Tú nunca veías en Israel un templo o una sinagoga que fuese puesta en el tope de una montaña. Nunca estaban ahí. Ellas siempre estaban, mejor dicho, si tú ibas al tope de una montaña y querías encontrar una sinagoga en arqueología, yo he estado ahí, yo he visto estas cosas, es que tú solo hacías 3/4 de bajada. Empiezas a dar vuelta alrededor de la montaña y ahí vas a encontrar las sinagogas. Adivinen dónde eran encontrados los dioses y diosas griegas. Adivinen dónde estaban sus templos. Adivinen dónde los lugares altos de Asteroth y Baal fueron encontrados. En los lugares altos, el tope más alto de la montaña. Entonces lo que pueden ver aquí es una foto muy interesante porque esto es infrarrojo. ¿Ok? Y en la actualidad les voy a mostrar, yo creo que la próxima foto es, sí. Tuvia Sagiv es un arquitecto que vive en Israel, él vive en Tel Aviv. Y lo que él hizo es que él no se tragó la idea de que el templo en la actualidad había sido construido debajo de el domo de la roca. ¿Por qué? Porque él cree que Dios es más inteligente que eso. Entonces lo que él decidió hacer, y no tengo idea de cómo él cogió permiso para hacer esto, era de volar por encima del monte del templo en un helicóptero y tomar fotos infrarrojas sobre el monte del templo. Ahora, ¿qué es infrarrojo? Infrarrojo detecta el calor a través de radiación. Entonces el sol caliente está brillando sobre el monte del templo y calentando todas las rocas. ¿Ok? Pero cuando se empieza a enfriar, los pedazos más sólidos de roca mantendrán más del calor que el calor que mantiene la tierra común. Entonces justo después de la caída del sol, volando sobre el monte del templo, literalmente empezó a ver algo que en verdad era increíble, lo cual era esta foto, la cual les acabé de mostrar. Y es que este amarillo
pentágono aquí está justo alrededor del domo de la roca, significando que no hay ninguna sinagoga hebrea o templo en ese caso encontrado en la Torá que Yahweh le dijo a su pueblo que hicieran en forma de un pentágono. ¿Ok? Él nunca lo hizo. Entonces en esto sabemos por hecho y a través de historia que la diosa Astarte, la diosa fenicia, lo cual es pronunciado Íster hoy, de donde viene la Pascua, es sus templos, adivinen de cuál forma eran los templos de ella. De esta forma, ¿ok? En el primer siglo, Judea, en Jerusalén, el monte del templo no era tan grande como lo es hoy. Era mucho más pequeño, casi la mitad de lo que es hoy. Y después se le fue agregando más y más por la dinastía Homosnea, como en los 140, ¿ok? Entonces lo que tenemos, literalmente, tenemos el templo. Si ven la parte roja ahí, ese es el lugar santo y el lugar santísimo. Adivinen qué fue lo que encontró en infrarrojo. Las fundaciones del verdadero templo. No es sobre el domo de la roca. No hay que remover el domo de la roca, porque el verdadero segundo templo original fue construido justo en todo el medio de la sinagoga que está en el monte del templo y el domo de la roca. Entonces, si algún día la política cambia en Israel y el pueblo judío luchan por el monte del templo, ellos no tienen que destruir ni la sinagoga o la mezquita, ellos pueden construir justo en las fundaciones del templo. ¿No es eso increíble? Yahweh es bueno, y es bueno todo el tiempo. Entonces les quería mostrar esto, que los lugares altos están siempre en el tope y las sinagogas y los templos están justo debajo de eso. ¿Ok? Bueno, continuemos. Y metámonos en el templo de Nehemías. Les quiero mostrar algo. Esta es una rendición del templo de Nehemías, de cómo se vería el templo en el tiempo de Nehemías. Y Nehemías era un líder, como todos sabemos, que decidió, ¿sabes qué? Como un profeta menor, él dijo, tenemos que reconstruir las murallas de Jerusalén. Él le dijo al pueblo, tenemos que reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Y qué hizo? Tenía una espada en una mano y la otra mano que tenía un rollo de la Torá. Por la palabra y por el testimonio es que el poder iba a estar ahí. Entonces este es el templo de Nehemías, así es como se vería. Esta es básicamente la misma foto que acabamos de ver, excepto que ahora tenemos las puertas. Ahora quiero que vayan conmigo a Nehemías, capítulo 3, vamos a cuadrar todo esto. Si no trajo su Biblia, yo lo animo a que empiece a traer su Biblia porque esa es su espada. Entonces Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas. Este es el comienzo del proceso donde todas las familias decidieron reconstruir las murallas de Jerusalén, las murallas de Jerusalén. Lo increíble en todo esto es que esto no ocurrió porque ellos subcontrataron a los egipcios. Tú sabes, o llamaron al contratista local al lado de la esquina, que ha estado ahí toda su vida, o cualquier otra nación por ahí. Ustedes saben. Estas eran familias que pertenecían a las tribus de Israel que dijeron, yo quiero ver a Israel crecer otra vez, y dieron todo su tiempo, su propio talento y su propio dinero para reconstruir las paredes. Estas eran personas que entregaron todas sus vidas. Esta era su ciudad. Entonces yo quería comenzar con esto. Yo quería mostrarles que comenzaron con las puertas de las ovejas. Todos pueden ver las puertas de las ovejas en el dibujo, ¿verdad? Arriba en la esquina derecha, y él comienza, y no lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero él empieza a dar vueltas, sentido contrario del reloj, y él termina en el versículo 31 que dice, después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de inspección, y hasta el aposento alto de la esquina. Hasta el aposento alto de la esquina. ¿Cuál esquina? La esquina derecha. Y hasta la puerta de las ovejas. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó con la puerta de las ovejas y termina con la puerta de las ovejas. Eso debería significar algo para ustedes que creen que el Mesías es el Cordero de Yahweh. El principio empieza con él y el final termina con él. Pero lo que es bien interesante es que justo antes de que llegues a la segunda vez que la puerta de las ovejas es mencionada. La primera vez que es mencionada, figurativamente, es en Génesis. Ese es el comienzo de la creación. La palabra creada, el Cordero de Yahweh, la palabra de Dios, creó el cielo y la tierra. La segunda vez que Él venga a visitar esta tierra, es la segunda vez que la puerta de las ovejas es mencionada.
Entonces, proféticamente, lo interesante es que debemos descubrir qué es la puerta justo antes de la puerta de las ovejas, porque esa va a ser la última puerta profética para abrirse. Y es llamada la puerta de inspección. Ahora, hay tantas cosas metidas aquí que puedo hablar por horas, amigos míos. Porque todas las historias que son encontradas en el Tanakh, o lo que llamamos el Antiguo Testamento, está diseñado para mostrarnos que revelar el pecado, invitarte a ti. Un buen ejemplo es lo que pasó en Egipto. Él los invitó afuera por 40 años y ¿qué pasó? Ellos fueron a través de todas las puertas y fueron inspeccionados en el propio final, antes de cruzar el río Jordán. ¿No fue así? Ellos fueron inspeccionados, pero quedaron cortos. No pudieron entrar la puerta final, la segunda venida del Mesías, si puedo, la tierra prometida. Justo antes del final de todo, amigos míos, nosotros seremos inspeccionados. Ahora descubramos que la palabra inspección significa en hebreo, porque esto en verdad que va a ser espectacular. La palabra inspección, entonces nos queremos enfocar en la puerta de la inspección. La palabra aquí es mipkad. ¿Está bien? Todo el mundo diga mipkad. Si ven, qué bien, están hablando hebreo, ni siquiera sabían que podían hablar hebreo. Pero bueno, ¿qué significa esta palabra? Bueno, esta palabra es del Strong 4662, y no me crean nada a mí, siempre busquen ustedes mismos, para que ustedes puedan ver que no me estoy inventando nada, y es bueno que ustedes estudien también y busquen. Bueno, y viene del Strong 6485. Cuando ven eso, significa que viene de una palabra más larga. Mipka, yo creo que es la palabra raíz de 4 letras, que puede ser separada a una palabra raíz de 3 letras. Entonces eso es lo que significa cuando dice del Strong's número 6485, y este es pakad, ¿ok? Y pakad significa el contar, ¿está bien? Pakad significa contar, una cita, un mandato, un lugar designado, específicamente un census o un número. Ahora, ¿les hace sentido por qué lo llaman la puerta de inspección? Es porque la puerta de la inspección es la puerta en la que contaban. Ellos inspeccionaban algo, era una cita, un lugar designado. Esa era específicamente la puerta del census. ¿Ok? Proféticamente eso es increíble, porque justo antes de que Yahweh regrese como su hijo, ¿qué sucede? Vamos a estar entrando por la puerta y Él nos va a inspeccionar, Él va a tomar un census. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que los profetas dicen que Él va a hacer? Él va a separar las ovejas o el pueblo entre ovejas y cabras. Ovejas y cabras, es la puerta de inspección. Entonces continúen conmigo que esto se va a volver emocionante. Esta es otra rendición de el templo de Nehemías o el Jerusalén de Nehemías. Y lo que yo les quiero mostrar, si miren bien cuidadosamente, donde dice el templo, ahí es donde el templo estaba en la actualidad localizado. ¿Está bien? ¿Dónde estaba la puerta Mipkad localizada? La puerta Mipkad estaba localizada aquí, justo al norte y justo al este de la puerta. Ahora, si conoces algo de la Torá, ¿qué es? Y creo que es en Levíticos, y creo que es en el capítulo 1, versículo 11, pero no me citen en eso. Me parece que dice que si tú vas a sacrificar una vaca, está bien, o estos animales, ellos debían estar al norte del altar. Entonces ellos sacrificaban los animales, ellos mataban los animales al norte del altar antes de ponerlos en el altar. Esto va a ser importante cuando lleguemos al sacrificio de la vaca roja. Entonces, desde la puerta Mipkad había una línea o un puente que iba a través del torrente Cedrón hacia nuestro Monte de Olivos, ¿ok? Aquí tenemos una mejor foto de eso, una mejor rendición de eso, de cómo en verdad se pudo haber visto. Ahora, ¿por qué construirían un puente desde la puerta Mipkad hasta el Monte de Olivos para sacrificar a la vaca roja? Bueno, es porque según la Torá, tú no podías tocar nada que estuviese muerto o quedabas impuro. Bueno, es porque en el torrente Cedrón y en el Monte de Olivos es donde hay cientos y hasta miles de tumbas y cementerios y de los huesos de gente muerta. Entonces tú no podías cruzar por encima de una tumba o tú quedabas impuro, ceremonialmente impuro. ¿Por qué? Porque cuando tú te cruzas con algo, cuando tú tocas algo que está muerto, o tú tocas un cadáver o un hueso impuro, o caminas por encima de algo que es impuro, tú estarás entrando en contacto con muerte. Mas Yahweh es todo sobre restaurar gente hacia el jardín, lo cual es vida. ¿Les hace sentido? Ese es todo el punto del regreso de Yeshua. Entonces ellos caminaban por encima de todo eso sin tocar nada, para que ellos pudiesen llegar, como dicen las escrituras, a un lugar limpio. Está bien. Ahora vamos hacia Ezequiel capítulo 43, versículo 21.
Y para mí esto es increíble. Y recuerden, yo también soy un niño de corazón, entonces a mí cualquier cosa me emociona rápidamente. Pero el capítulo 43, versículo 21 dice esto. Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado y será quemado en el lugar señalado del templo, fuera del santuario. ¿Qué significa fuera del santuario? Significa afuera del templo, afuera de las paredes de Jerusalén. No habían muchas cosas que tenían que ser quemadas a las afueras de las paredes de Jerusalén. Cosas que tenían que ver con muerte, la lepra. El hombre que tenía lepra, lidiaban con él afuera. El sacerdote iba afuera de las paredes de Jerusalén. ¿Ok? Y habían otras cuantas cosas. Esta era una de ellas. El sacrificio de la vaca roja tenía que ser fuera del santuario en el lugar señalado. Adivinen cuál era la palabra hebrea para lugar señalado. Es mipkad. Muchos dirán, qué bueno, eso está muy emocionante, pero ¿eso qué significa? Esto significa todo, porque esto nos dice que era la mipkad o la puerta señalada, la cual era usada por el sumo sacerdote y los sacerdotes que lo seguían a él para llevar el novillo, la vaca roja. Ellos la sacaban y la inspeccionaban en la puerta mipkad y la llevaban a través, una última inspección, y la llevaban a través del torrente Cedrón hacia el monte de Olivos. Es la puerta mipkad. Ahora cruzaremos de nuevo a Éxodos capítulo 38, versículos 25 y 26 y vamos a conectar algo aquí. Éxodos 38, 25 dice, y la plata de los que fueron, él está dando instrucción aquí, usted puede leer el contexto en su propio tiempo, pero por el hecho de tiempo vamos a empezar en el versículo 25. Y la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siglos según el siglo del santuario. Ellos lo que están haciendo es que están numerizando a todos los hombres de Israel. Si tú estás numerizando a los hombres de Israel, ¿cómo se llama eso? Así es. ¿Cuántos de ustedes han tenido gente a ir a su casa y preguntarles cuánta gente vive en su casa? O recibiste algo en el correo, ¿verdad? Eso es lo que hacemos hasta en el mundo de hoy. Ellos quieren tomar un census. Bueno, esa palabra contados aquí en hebreo es pajad. Pajad es numerizar. Ahora, vamos ahora al versículo 26 porque se pone más interesante. Estamos ahora de nuevo en la puerta pajad, ¿ok? Y recuerden que pajad era la palabra fundamental, ¿ok? De nuestra original, puerta mipkad. Aquí vamos. Un beca por cabeza, o sea, medio ciclo según el ciclo del santuario. Aquí es donde se hace bien interesante, porque ya establecimos que la vaca roja fue sacada por la puerta mipkad a través del torrente Cedrón y sacrificada en el monte de Olivos, lo cual vamos a seguir estudiando esto en un momentico. Pero ahora en Éxodo se está hablando de una beca por cada cabeza, está en el census. ¿Cuál es la palabra que está conectada? Porque tenemos un census, un sistema numeral, y tenemos al hombre que vamos a numerar. Al final de los tiempos, todo hombre será numerizado. Entonces, ¿cuál es la palabra cabeza aquí en el hebreo? Si bien tenemos que volver al hebreo, si no se nos va a brincar todo. Y empezamos a tirar todas estas palabras en español, pero la palabra en hebreo aquí es golgolet. Es una calavera. Por implicación, una cabeza, una encuesta. Significa todo hombre, como en contar. En el primer siglo, este lugar en particular se llamó Golgota. No es una calavera o una montaña que se ve como una calavera. No es una roca que se ve como una calavera. No es un palo con una calavera encima. No tiene nada que ver con una calavera. Viene de la idea de contar tu cabeza. ¿Ok? Mientras vas a través del Antiguo Testamento, cuando hacen el diezmo, los animales pasaban por debajo de la vara y cuando llegaban al 10º, a lo mejor le daban en la cabeza, pero era de la cabeza de lo que esto estaba hablando, del golgolet, ¿ok? La cabeza del hombre que era contada. Entonces, cuando hacían el census, hacía sentido, pues la lógica dice, de que ahí era donde contaban los hombres, porque por ahí era que tú entrabas, está el monte de Olivos, tú tienes la puerta mipkad, esa es la puerta del census, la puerta donde se cuenta, y esa es la puerta que está limpia, y esa es la puerta donde, esa es la puerta que está cerca de la ciudad. Entonces todo el mundo era numerizado, o el census era tomado a través de esa puerta. Entonces, no le hace sentido a usted y a mí, y creo que lo hace Yeshua, dice que fue crucificado, sabemos que fue en Golgota, pero toda esta gente pasaban por ahí y tenían la habilidad de verlo.
¿Cómo puede ser eso? Porque ese era el lugar principal por donde la gente pasaban de la carretera del census. Era un muy transitado lugar que estaba justo en el camino de ir a Jerusalén y todo el mundo podría ver las cruces que estaban ahí, que estaban en ese lugar limpio. Y vamos a ir más por eso después, pero quería que vieran la conexión, porque para mí, yo no sé para usted, pero para mí eso era una gran conexión. Del ver cómo Golgolet está conectado con un nombre y un census en un lugar, no tiene nada que ver. Todos estos teólogos, créanlo o no, está por todo el internet. Todos estos teólogos y todas estas personas por los últimos 50 años han estado buscando por el lugar de la calavera, asumiendo que eso significa que lo llamaron el lugar de las calaveras por la geográfica o la geológica formación de la tierra. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente donde contaron las cabezas. ¿Te imaginas si Pablo o cualquier otro hebreo estuviera vivo hoy? ¿Cuántos ellos dijesen, ¡ay, fe! Estos sur y centroamericanos y los norteamericanos también, que no se escapan de todo esto. Está bien, regresemos a Números, capítulo 19. Hemos brincado por todo lado esta tarde, pero queremos establecer unos patrones aquí. En el versículo 4 dice esto: entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de la sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Entonces esto es lo que está pasando. Y por el hecho del tiempo yo iba a leer todo este capítulo, pero no voy a poder hacer eso con el poco tiempo que me queda. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a contar la historia. Entonces ellos tomaban la vaca roja y ellos cruzaban el puente a través del torrente Cedrón y ellos tenían un lugar que era limpio. Entonces, cuando tú escuchas de una tumba limpia en las escrituras o un lugar limpio, lo que eso significa es roca recién pulida. ¿Ok? Porque la roca no es porosa, es el barro que es poroso. Entonces, si estaba recién pulida y no había ninguna tumbas en la vicinidad, eso era llamado un lugar limpio. ¿Ok? Y ellos lo pintaban de blanco y esto y lo otro. Y por el derecho, me acaba de venir a mí. ¿Recuerdan cuando Yeshua dijo, ustedes son sepulcros blanqueados que lucen hermosos desde afuera? Es porque los sepulcros que ellos construían eran hermosos. Ellos los pulían de las rocas, los pintaban de blanco y brillaban de limpios. ¿Pero qué era? Y solo habían huesos muertos ahí. Lo interesante es que adivinen dónde eran los sepulcros de los hombres ricos en Israel. Si tú eras rico, adivina dónde era que tu sepulcro iba a estar. En el Monte de Olivos. En el Monte de Olivos era donde tu sepulcro iba a estar. Y muchos de ustedes saben que había un hombre rico que regaló su sepulcro para el hombre más rico de todos. Está bien, Números 19:4. Él roció, entonces tomaban la vaca roja y la ponían en el Monte de Olivos. Y ahora pretendamos que este es el torrente Cedrón aquí. Y Diego, tú eres el templo, ¿ok? El templo del Espíritu Santo, ni sabías. Entonces, vamos a construir un puente aquí y luego vamos a tomar esta vaca. ¿Alguno quiere ser el voluntario para ser la vaca? Ok, me imaginé que no. Ok, vamos a pretender que tenemos la vaca y lo que hacemos es que tomamos la vaca y la ponemos mirando hacia el este, hacia el templo, hacia la puerta oriental. Y luego lo que hacíamos era que la amarrábamos y la cabeza de la vaca estaría mirando directamente a Diego, al templo, ¿ok? Luego lo que ellos hacían era que abrían las puertas por completo del templo. Ellos desgollaban el animal, ellos mataban la vaca. Y luego ellos tomaban y la encendían en fuego. Ellas en ese proceso se quemaban y luego tomaban hisopo, tomaban madera de cedro y lo envolvían en lino púrpura y lo tiraban encima del fuego. Ahora, cualquiera con su mente sana dijese, esto es brujería, esto es extraño. Tú sabes, ahora sabemos de dónde el resto del mundo sacó estas extrañas ideas de cómo hacer estas extrañas cosas, ¿verdad? Pero un momentico, hay una razón para todo lo que encuentra en su Biblia. Todo lo que sucede tiene una razón. El rociar, lo que hacían era que de su mano izquierda, con la mano derecha cortaban y desgollaban, la mano izquierda recogía la sangre y él tenía la sangre en su mano izquierda. Luego él tomaba su dedo índice de la mano derecha, lo ponía en la mano izquierda y 7 veces él lo rociaba hacia el frente del santuario, hacia las puertas. Porque el Monte de Olivos está a 200 pies sobre el Monte Moriah, el templo era muy fácilmente visto. Tú podías fácilmente ver adentro de las puertas del templo.
Entonces, ¿dónde cuadra esto? Eso cuadra cuando vamos a Números 19:4, está conectado con Hebreos capítulo 9:13. Y dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Vamos a volver a este versículo en el final, pero quería sacarlo y conectar de inmediato que estamos hablando del Mesías. La vaca roja entera es sobre el Mesías. Es un proceso ceremonial de limpiar a todo Israel de el hecho de que son hombres muertos. Y Yeshua va a hacer la misma cosa, una vez y para siempre. Lo que es bien increíble para mí en este sacrificio en particular es que Yeshua está tomando el lugar de no solo el sacrificio de la vaca roja. ¿Él muere cuándo? ¿Cuándo es que él muere? ¿En qué día festivo muere él? Él muere justo ahí en la fiesta del Passover, durante la fiesta del pan sin levadura. Él nació en un pesebre, en una granja levítica, donde criaban la cabra Azazel para Yom Kippur. Entonces él está conectado con el sacrificio de Yom Kippur, que es para todo el pecado de Israel. Él está conectado con la muerte del primogénito del Passover, rectificando la muerte de Adán, el pecado de Adán, porque recuerden que dice que a través de Adán todo el pecado entró al mundo, pero a través del segundo Adán, Yeshua, vida entró hacia el mundo. Él no pudo haber muerto en ningún otro, conectado a ningún otro día festivo más que el Passover, porque el Passover está conectado con la redención del primogénito. ¿Están viendo el patrón aquí? Queda solamente un sacrificio que es crítico, y es el sacrificio de la vaca roja, porque no solo vamos a redimir al primogénito, no solo nos va a redimir del pecado, pero ahora nos debemos hacer limpios para vestirnos de blanco, para pararnos delante de Yahweh cuando Yeshua regrese. No puede ser un sacerdote que fue hecho libre de la ley de muerte, que ha sido santificado como un primogénito, que no tenga un manto blanco. Porque solo recibes un manto blanco, ¿cuándo? Cuando eres sumergido en el estanque de Siloé y sales del otro lado, eres considerado ceremonialmente limpio y estás ahora calificado para ponerte el manto blanco. Estar limpio de muerte es todo. Pero como crecimos en círculos religiosos que no entienden la diferencia entre limpio e impuro y en verdad vida o muerte, en verdad no entendemos el por qué Jesús murió. Él no murió solo para redimir al primogénito, Él no murió solo por tus pecados, Él murió como el sacrificio de la vaca roja para que tú tengas derecho de ponerte el manto blanco, porque no te lo puedes poner con solo el sacrificio del Passover y no te lo puedes poner solo porque hay un sacrificio de Yom Kippur que está calificado para ti. Tú debes sumergirte y sucede a través de agua. Lo que es interesante del sacrificio de la vaca roja, sin terminar con nuestra historia, después que todo está hecho, la quemaban hasta las cenizas y luego la golpeaban con martillos y con piedras. Ellos lo golpeaban hasta que lo golpeaban hasta que el animal quedara en cenizas. Luego ellos tomaban estas cenizas y las ponían en un lugar limpio. Y después de 3 días, ellos tomaban las cenizas y las mezclaban en agua. Entonces hagamos unas conexiones aquí. Porque yo puedo pasar hasta más de 1 hora yendo por más de esta historia, pero yo quiero hacer unas conexiones mientras caminamos por esto aquí. Y déjeme les digo esto antes de que se me olvide. ¿Sabía usted que en 1997 nació una vaca roja? También nació otra en el 2002. ¿Sabía usted que ambas de ellas fueron descalificadas? Estuvo en todos los noticieros. Si tuviéramos ojos para esto, usted supiese cuando una vaca roja nace en Jerusalén, porque hace una gran noticia por allá. Hace increíble noticia como loco, porque si hay una vaca roja, ellos saben por hecho que ahora, y hasta en el Mishnah, en las escrituras de los rabinos, ellos dicen que la próxima vaca roja es la que va a traer al Mesías. Hasta los judíos que no creen, nuestro hermano del sur sabe que la próxima vaca roja es la que va a hacer venir el tercer templo, los cuales ellos saben por la Torá y los profetas que esa trae al Mesías. Entonces, si usted supiese esto, usted celebraría también si naciera una vaca roja que calificara, pero no han tenido una que califique. ¿Cuántos recuerdan la noche antes de que Yeshua murió? ¿Qué pasó? Lo llevaron al sumo sacerdote, ¿verdad? Adivinen dónde fue eso. Adivinen a través de qué. Era que ellos tenían que pasar antes de llegar al Calvario, tenían que ir a través de la puerta Mipcad. El contar. En el momento donde fue el último momento para revisar y descubrir dónde. Algo me acaba de venir que es increíble.
Yo estudié todo esto, pero no tengo las notas conmigo, entonces lo tengo en mi mente y espero que el Espíritu Santo lo saque en algún momento. Una cosa descalifica a Yeshua. Lo descalifica de ser la vaca roja. Uno de los requerimientos de una vaca roja es que si usted le pone algún yugo a esa vaca roja, queda descalificada. Una vez ella sea calificada, puede ser descalificada desde ese momento si se le pone un yugo. ¿Alguno se recuerda de este hombrecito llamado Simón? ¿Qué hizo él? Cargó la cruz. Adivinen dónde fue que él empezó a cargar la cruz. Justo en la puerta. Fue en la puerta. Y ellos no tenían ni idea. Ahí fue donde él cayó en toda la puerta. Él cayó y en el mundo espiritual esa era la contada final. Desde la perspectiva de Yahweh, ahí fue. Él causó a que su hijo cayera por tercera vez y luego, pero en ese momento, ¿por qué fue que él cayó? Porque él sabía que le iba a poner en sus corazones al liderazgo que estaba ahí, que quitaran esa madera de la vaca roja porque lo descalificaría a él después que él cruce esa línea. Él luego camina a través del torrente Cedrón y ahí es donde nuestra historia continuará, porque esto es bien increíble para mí. La vaca roja debía ser adquirida por medio del dinero de la tesorería del templo. ¿Sabía usted eso? Este no era un sacrificio que usted traía, este era un sacrificio que era comprado por la tesorería del templo. La ubicación de Yeshua fue pagada de la tesorería del templo a Judas por 30 piezas de plata. Yeshua o esa vaca roja fue comprada por el templo. ¿No es eso increíble? Solo comenzamos. Debe de ser sin mancha o defecto, o como lo diríamos hoy, sin pecado. Yeshua claramente estaba sin mancha, defecto o pecado. Él obviamente calificaba de esa manera. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Por qué no es una vaca blanca? ¿Por qué no es una vaca blanca? Ahora recuerden, yo siempre pienso cosas extrañas. Y yo hago toda clase de preguntas. Siempre me metía en problemas porque yo siempre hacía que la clase se quedara hasta tarde porque yo siempre hacía muchas preguntas. Cállate, Jim, por favor, ya cállate. Cállate, que cada vez que hablas nos dan más tareas. Pero le hice esta pregunta al padre durante mis estudios y dije, espera un momentico. Si es sin pecado, todo el mundo sabe que en la Biblia el pecado está conectado ¿con qué color? Rojo, así es, muy bien. Rojo primero y el negro después, el negro es muerte. El pecado está conectado con el rojo o el carmesí. Entonces, ¿por qué es que si esto es sin mancha no es una vaca de color blanca? O una vaca albino. En mi mente pequeña eso hace mucho más sentido. De tener una perfecta blanca. ¿Alguno de ustedes está de acuerdo conmigo? ¿Ok? Esto no hace sentido. De tener una vaca roja que no tiene mancha. Porque por el mero hecho que de roja está conectada con pecado, lo cual es con mancha. Esta es la paradoja que los rabinos no pueden entender. No es necesariamente el porqué de roja. Pero por qué es que el mismo sacrificio que limpia a todo Israel descalifica y hace al sacerdote que está operando esto o ejerciendo esto impuro. El mismo sacrificio que hace al pueblo limpio hace a esos que comenzaron puros impuros. ¿Cómo sucede eso? Vamos a hablar de eso. Vamos a ir por eso. Casi en el final vamos a ir por eso. Pero ¿por qué es que no es una vaca blanca? Esta es la paradoja. El rojo representa el pecado y la muerte, mientras el blanco representa la verdad y la vida. Ustedes ven, lo que los rabinos no han conectado es que la vaca roja tenía que ser roja. ¿Por qué? Está tomando en sí todos los pecados de Israel y toda la impureza de Israel. No puede ser blanca. El blanco representa puro y perfección. Usted no quema algo que es perfecto. Pero es perfecto. ¿Ven la paradoja? Es una vaca perfecta, pero es roja. Lo cual, en lógica, según las escrituras, el rojo está conectado con pecado. Entonces, técnicamente, estamos quemando el pecado afuera del campamento. Continuemos. La vaca roja era entregada al sumo sacerdote antes del sacrificio para su examinación. Yeshua fue entregado a Caifás, el sumo sacerdote, para examinación. ¿Por qué tenía que ser entregado para examinación? ¿Por qué tenía que ser tomado en la medianoche? Porque eso es exactamente lo que era requerido para que el sacrificio de la vaca roja fuese calificado. Tenía que ser llevado al sumo sacerdote.
Ellos llevaban la vaca roja fuera de las puertas de la ciudad hacia el monte de Olivos a ser sacrificada. Yeshua fue llevado por la misma puerta al mismo lugar para ser sacrificado. No se requería ninguna calificación sacerdotal para quemar la vaca roja. Esto es bien interesante, no tenía que ser un sacerdote para sacrificar la vaca roja. Esto es muy interesante, porque si la Torá hubiese requerido a un sacerdote, lo hubiese descalificado a él como el sacrificio de la vaca roja, porque los romanos fueron los que lo mataron. ¿Vieron eso? Si los judíos lo hubiesen matado, discúlpenme, si la Torá hubiese requerido a un sacerdote que matara a la vaca roja, de quemar la vaca roja, descalificado. Todo lo que le sucedió en camino a la cruz no hubiese importado. En el momento que ese romano le clavó ese clavo en la mano, eso descalificaba a Yeshua como el sumo sacerdote. Disculpen, como la vaca roja. Todo detalle en las escrituras que está profetizado sucede. No me digan que no hay Dios. Esto está en un nivel tan divino y es matemáticamente imposible que todas estas profecías se alineen en tan increíble detalle. Y ahora esto es lo que es increíble. Ustedes saben, yo lidio con ateos todo el tiempo, yo sé que ustedes también. Yo antes era un apologista y lidiaba con ellos todo el tiempo. Pero la realidad es que nosotros como apologistas cristianos amamos el enfocarnos en todas las profecías como él iba a nacer de una virgen, él iba a nacer en Belén, lo cual es Bethlehem, lo cual es casa de pan. Qué casualidad. El pan de vida nació en un lugar llamado la casa de pan. Y en todas estas básicas, muy fácil de ver profecías. Las más poderosas profecías, señoras y señores, que prueban que nuestra Biblia y nuestro Dios es real. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob todavía está en su trono mirando hacia abajo. Son estas clases de profecías que son encontradas en el principio del libro, con increíble detalle. Este es un solo capítulo de su Biblia. Y miren cuántas conexiones hemos hecho. Debíamos rociar la sangre hacia la tienda de reunión 7 veces. ¿Por qué no 6 veces? ¿Por qué no 5 veces? ¿Por qué no 4 veces? Aquí está por qué. Porque era 1 por cada día de la semana y 1 por cada milenio de la creación. Era 1 por cada 1000 años de la humanidad. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Eso causó que desde ese momento en adelante todo hombre, mujer y niño naciera en pecado. Prácticamente que naciese en un estilo de vida impuro. Un estilo de vida impuro. ¿Les hace sentido? Toda generación, por los próximos 7 días, si puedo, un día haciendo 1000 años, serían impuros. Entonces es increíble para mí el entender que en el sacrificio de la vaca roja rociaban la sangre 7 veces hacia el templo. 1 por cada día de la creación. Cada día que Adán contaminó y dañó sería limpio, hasta el final, hasta el año 7000. La cortina debe de estar abierta durante el sacrificio para que el sacrificio sea válido, una de las últimas cosas que tienen que suceder. Entonces la cortina, este es un problema, este es un gran problema. Yeshua muere en la cruz y pretende que tú eres un creyente, estás sentado ahí leyendo y dices, ¿cómo? Las puertas están cerradas. No puede ser el sacrificio de la vaca roja. Las puertas tienen que estar abiertas. Si ven en el tabernáculo del desierto, habían 2 cortinas, una en el frente de la puerta de la tienda de reunión y la otra en el lugar santísimo, separando el lugar santo del lugar santísimo. En los tiempos del segundo templo era un edificio por completo y tenías las puertas del templo y luego tenías la cortina que estaba más o menos en la mitad, haciendo lo mismo, separando el lugar santo del lugar santísimo. Esta cortina fue rasgada de arriba abajo, ¿por qué? Por un terremoto. ¿Sabía usted que la piedra que estaba arriba sosteniendo esta cortina pesaba 30 toneladas? 30 toneladas. No tengo ni idea cómo ellos hicieron eso. A lo mejor la misma gente que construyeron, ¿cómo se llama eso? Las pirámides. 30 toneladas caen al suelo. Eso yo creo que le coge la atención a cualquiera que esté dormido. Entonces, ¿adivinen qué? El requerimiento de la Torá es que el sumo sacerdote mire adentro del lugar santísimo. Él tenía que mirar dentro del lugar santísimo para que fuese un sacrificio válido. Ahora, ¿para qué el sumo sacerdote o cualquier sacerdote o cualquier persona va remotamente, si lo están mirando a él en una cruz, van a voltear su cabeza y mirar al lugar santísimo cuando las puertas están cerradas y es una escena completamente diferente allá? Si no hubiese habido tremendo sonido, tremendo terremoto, las puertas se abren, 30 toneladas de piedra caen al suelo, rasga completamente esta masiva. Por el derecho, esa cortina era más o menos del tamaño de esto, como 30 pies. Rasga la cortina en 2
Y todo el mundo mira dentro del templo, sin saber, mirando al lugar santísimo. Están validando el sacrificio de la vaca roja. Ahora, ¿por qué tenían que mirar dentro del lugar santísimo? ¿Saben lo que la palabra delante en hebreo es ahí? Y no tengo tiempo de ir por todo esto. Pero la palabra delante ahí en hebreo es la palabra rostro. Delante del Señor es mirar directamente hacia su rostro. Ahora, ¿esto para qué es importante? Porque, amigos míos, el Hijo del Dios viviente está en una cruz, en una viga de cedro, lo más seguro, en un almendro, el árbol de vida, y su rostro está directamente mirando hacia el rostro de su Padre. Y su Padre voltea su cabeza. Si ven lo que está sucediendo, no puedes voltear tu rostro, a no ser que mires a los ojos de alguien. ¿Recuerdan la escritura que dice, ustedes me han dado la espalda a mí? Si ven, miramos eso metafóricamente, que Yahweh está en todo lado. No según el sacrificio de la vaca roja, el rostro de Yahweh está en el lugar santísimo. Él está mirando directamente a los ojos de su Hijo. Y él debe voltear su rostro por culpa del rojo carmesí que él se ha convertido. ¿Por qué fue un sacrificio de una vaca roja y no un azul? Porque Yeshua, según todas las fuentes antiguas, estaba lleno de sangre. De pies a cabeza, él fue hecho pedazos. Nada más que sangre. La película que Mel Gibson hizo, pero muy cerca, creo yo, a la correcta rendición de lo que Yeshua probablemente se vio. Él quedó completamente rojo. Aquí tenemos otra conexión. No es hasta que las cenizas de la vaca roja se combinen con agua viva que traerá adelante nueva vida. Porque ellos tenían que tomar las cenizas de la vaca roja, las metían en una jarra y adivinen cuántos días tenían que esperar. 3 días que las cenizas de la vaca roja tenían que estar en un lugar limpio. Luego ellos tomaban las cenizas y las ponían y las mezclaban junto con agua limpia. Y era en ese momento, al tercer día, que ellos comenzaban a rociarla en el pueblo. Y era en el tercer día y en el séptimo día que ellos eran declarados limpios. De la misma manera, si te has preguntado de dónde viene el bautismo, la sumersión o lo que llamamos mikveh, y todo eso, es porque cuando tú eres sumergido dentro de la muerte de Yeshua el Mesías, tú estás conectando la muerte de Yeshua con agua viva. Él es el sacrificio de la vaca roja, amigos míos, hasta que tú seas sumergido. Como Juan dice, yo vengo a bautizarte con agua, pero él viene a bautizarte con agua, ¿y con qué? Fuego. Porque Juan va a decir eso. ¿Creen que fue un golpe de genio? ¿De cuál fuego es el que le está hablando? ¿De qué es lo que el escritor de Hebreos está hablando? El sacrificio de la vaca roja es quemado, fuego y agua. ¿Cuáles son los 3 elementos de la tierra? ¿Alguien sabe? Les doy uno: fuego, agua y aire. ¿Está bien eso? Ya ustedes me tienen dudando de mí mismo. Fuego, agua y aire. ¿Sabían ustedes que esos 3 trabajan juntos? No puedes tener fuego sin ¿qué? Aire. ¿Y con qué apagas el fuego? Agua. Trabajan juntos. En el mundo espiritual, el bien y el mal trabajan en todo eso. Entonces tienes el fuego del sacrificio de la vaca roja. Tienes el agua viviente que está conectado con ¿qué? La palabra. Y luego tienes el aire, que en hebreo es ¿qué? Ruach, que está conectado con el espíritu. Tú tienes que tener todos 3. Tienes que tener la muerte del Mesías mezclada con el agua viviente de la palabra, y tú debes estar bautizado en su espíritu. Alguien dígame amén. Ahora podemos continuar. Y continúa, más conexiones. El Cohen, o el sacerdote, en hebreo es el Cohen, tomaba un trozo de madera de cedro, hisopo y lana carmesí y los echaba en el fuego del sacrificio. Yeshua fue crucificado en una viga de cedro, fue dado vino amargo en un hisopo y fue obligado a llevar un manto carmesí.
Ahora déjeme hago una pregunta, la cual usted a lo mejor nunca ha preguntado. ¿Cómo era que ellos hacían lana carmesí? ¿De qué creen ustedes que era hecha la lana? Por la sangre del cordero. Eso debería tener mucho más significado ahora para usted. Porque lo que ellos hacían era que ellos cogían la lana y la sumergían en tinte rojo. Entonces, literalmente, lo que está sucediendo aquí es que tienes el manto rojo que le pusieron a Yeshua, el cual es profético de lo que está a punto de sucederle a él, que va a estar completamente lleno de sangre. Él es el Cordero de Dios, vestido de cordero. ¿Cómo es que nosotros no puede ser más? ¿Qué es lo que yo siempre digo? Lo espiritual está conectado ¿con qué? Con lo físico. Lo físico es una foto de lo espiritual. Cualquier cosa que está pasando en tu vida ahora mismo, cualquier cosa que esté pasando en tu vida ahora mismo en el mundo físico es un mensaje espiritual. No importa lo que esté pasando, es un mensaje espiritual. Yeshua tiene puesto un manto, el cual es carmesí. Lana sumergida en tinte rojo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es crucificado en el Monte de Olivos, justo norte y directo al este, mirando hacia el lugar santísimo, satisfaciendo cada una de las escrituras, según las escrituras, para hacer el sacrificio de la vaca roja. Las cenizas eran reunidas y luego llevadas a un lugar limpio en piedra recién tallada. Las conexiones no terminan. Yeshua fue colocado en piedra recién tallada que era de José de Arimatea. Era un sepulcro completamente nuevo. ¿Sabían ustedes que las cenizas de la vaca roja eran puestas en una mini tumba? Ojalá tuviese una foto conmigo. Se ve igual a una caja de piedra. Es una tumba, es igual como los sepulcros se ven. Es increíble. Continuemos con las conexiones. Las cenizas permanecerían en el lugar limpio hasta el tercer día, entonces se podrían usar para limpieza. Yeshua se levantó al tercer día y fue mezclado con el espíritu en vasos terrenales durante Shavuot. Entonces, cuando el mandamiento en la Torah, en Números capítulo 19, dice que debían tomar las cenizas de la vaca roja, mezclarlas con el agua y rociarlas en el pueblo al tercer día y en el séptimo día, y así pueden quedar limpios. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros? Está diciendo que tú no puedes ser limpio hasta el tercer día. Y el tercer día es el Evangelio. El Evangelio de Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo, es la muerte, entierro y resurrección del sacrificio de la vaca roja, del sacrificio de Yom Kippur, el Cordero de la Pascua, todos envueltos en uno, y de que tú debes ser rociado con ese Evangelio. Las buenas nuevas del sacrificio de la vaca roja. Amén. Cuando tú eres rociado en el tercer día, o sea que aceptaste la muerte, entierro y resurrección de nuestro Mesías, y tú estás caminando en sus maneras, y si puedo agregar todas sus maneras, en el séptimo día tú serás mikveh otra vez. Solo que esta vez va a ser directamente por Él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es que Él vuelve en el Monte de Olivos? ¿Por qué es que Él vuelve en el Monte de Olivos? Él podía volver en el Monte Moriah. Ese hubiese sido un lugar lógico. Pero Él regresa y Él parte el Monte de Olivos en dos. ¿Por qué es que Él regresa al Monte de Olivos? No solo porque ese es el lugar en que Él murió. Ese es el lugar de Golgota. El contar del census. Esa es la entrada a la ciudad, amigos míos. Es por esa puerta. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Yo soy el camino. ¿A dónde? Pregunta lógica, ¿el camino a dónde? A mi Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dónde está el Padre si tú eres un hebreo del primer siglo? Ellos no están pensando que Él está en el cielo. El Padre está en el lugar santísimo. Todo el mundo sabe eso. Tiene hasta un trono. Y sucede que ahí hay una puerta que es muy, muy angosta, que corre a través del valle con todos los muertos debajo. Y el contar del census comienza aquí. Nadie cruza a través de ese valle
a no ser que pases por el primero. Es todo tan increíble. Ellos pasan por él la primera vez cuando él está muriendo. Algunos le escupen en la cara. La segunda vez que él viene, él es el que va a estar haciendo el census. El rociar debía suceder durante el tercero y séptimo día. La primera vaca roja fue durante el tercer milenio. ¿No es eso increíble? Eso es increíble. Nuestro Dios es tan magnífico que pensó en todo. O sea, si esas no son suficientes conexiones, el tercer milenio fue cuando se sacrificó la primera vaca roja. Han habido 7 vacas rojas que han sido sacrificadas desde el principio. ¿Y qué es lo que significa el número 8 en el hebreo? Significa nuevos comienzos. Yeshua va a estar regresando en el milenio número 7. Entonces aquí está el gran misterio. ¿Cómo puede la misma ceremonia de la vaca roja, que está diseñada para hacerlo a uno limpio, hacer a los que lo ejercen impuros al mismo tiempo? Es muy simple. Gálatas 3:10 nos da la respuesta. Porque todos los que son de las obras de la Torá están bajo maldición. Significando que si dependes de la Torá solamente para que te salve, tú estás bajo una maldición. ¿Por qué? Porque todos hemos llegado cortos a la gloria de Dios. Tú rompes la Torá, pecado de la transgresión de la Torá, entonces tú rompes la Torá y estás bajo maldición. Y si tú dependes en la Torá o en tus obras, tú continuamente vas a estar bajo esa maldición. Porque escrito está: maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si tú no haces todo perfectamente en la Torá, estarás bajo maldición. Entonces, Yeshua no vino a abolir la ley. Él no vino a librarnos de la ley. Él vino a librarnos de la maldición. Yeshua se hizo la maldición por nosotros. La vaca roja se comienza perfecta, sin mancha, y termina completamente impura. Por eso es que cualquiera que toque esa vaca roja terminará impuro. Todo sacerdote, el sumo sacerdote, y hasta los niños, los cuales algunos eran crecidos, como niños pequeños, de que ellos iban a ser los que iban a recoger las cenizas de la vaca roja, porque ellos podían y estaban seguros al 100% de que este niño era limpio, porque lo han supervisado todo el tiempo. ¿Ok? Eso es realidad. Esta es la gran paradoja, o lo que en judaísmo ortodoxo dicen que este es el más grande misterio en todas las escrituras. Esto es lo que ellos dicen que es el más grande misterio. Tienen hasta una tradición que dice que Salomón entendía todas las cosas, pero esta era la única cosa que Salomón no podía entender. Y era ¿cómo es que algo tan perfecto podía hacer a todo el mundo limpio, pero aquellos que lo están ejerciendo, el sumo sacerdote, quedaba impuro? Yeshua, de la misma manera, perfecto, sin mancha, absolutamente sin pecado, terminó impuro. Y se convirtió también en el sumo sacerdote ese día. ¿No es eso increíble? Y se tuvo que ir 3 días. ¿Por qué se tuvo que ir 3 días? Porque 3 días era el número que tomaba antes de que el sacrificio fuera de impuro a puro. Él no se podía levantar al otro día. No hubiese estado limpio, hubiese quedado impuro. Y adivinen con qué fue lo que se apareció en el tercer día como ropa. Con un manto blanco. Porque había sido mikved en la palabra de Yahweh. Él había cumplido toda palabra. Entonces, cuando dice lávate en el agua de la palabra, no significa solamente ve y lee tu Biblia. Significa que toda profecía refiriéndose a Yeshua el Mesías se hizo realidad. Él fue lavado en el agua de la palabra. Si usted no cree que usted es hebreo y usted no entiende Romanos 11 y Efesios 2, lo animo a que vea Crisis de Identidad para que conozca usted en verdad quién es. Porque todas las profecías en el Antiguo Testamento que son sobre su pueblo son sobre usted. Tú eres Israel. Tú eres injertado en el olivo, y el olivo en Jeremías capítulo 11 es Israel. Si tú no sabes eso, tú no estás siendo lavado apropiadamente en el agua de la palabra. Porque todas las profecías son sobre ti. ¿Les hace esto sentido? Como mi niña diría, nos tenemos que sacudir. La diferencia es que ella se le ve hermoso cuando lo dice.
Hebreos 9 dice esto, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y empecé con esto, voy a terminar con este, y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hasta el rabino Shaul, si él fue el que escribió la carta a los hebreos, entendió que Yeshua era la vaca roja. ¿Te imaginas ser un hebreo del primer siglo? Creciendo y conociendo la Torá. ¿Sabían que Pablo tenía los 39 libros memorizados palabra por palabra? Tenía, para ser un estudiante de Gamaliel. Dice que él era el más celoso. Él era el mejor estudiante de él. ¿Quién sabe lo que había memorizado? Y lo que había llegado a unir. Si tú supieses todo lo que Pablo... Imagínate las conexiones que él estaba haciendo. Con razón él era tan apasionado por lo que hacía. ¿Tiene usted pasión por lo que hace? Déjenme, yo paro por un momento. Hay muchos de ustedes que me están escuchando que no tienen nada de pasión en sus vidas. No tienes pasión por la verdad. Eso hasta puede ser un buen nombre para un ministerio en la actualidad. Algunos de ustedes deben de ser inyectados con el agua de la palabra y el ruach y agregar en actualidad el poder de la palabra en verdad para hacerte venir a vida de tu estado de muerte. Algunos han vivido en las paredes de religión todas sus vidas, algunos solo viven. Algunos en la actualidad estudian la palabra, conocen la palabra, pero no tienen vida. No tienen nada de pasión dentro de ellos. No puedes seguir al Dios del universo y unir las conexiones que estamos haciendo y no emocionarse. Hay veces me siento como que tengo que ir a una iglesia de carismáticos para escuchar a alguien decir un amén. Ellos saben cómo decir amén. ¿Amén? Vamos, amigos. Mostremos pasión. Todo sucede en el monte de Olivos. Zacarías 14:4 dice, sus pies se posarán. Esto es exactamente cuando el Mesías regresa. Se posarán en aquel día en el monte de Olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de Olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, o sea que se va a partir en dos básicamente, formando un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora miren esto en el versículo 16 que dice esto. Esto es cuando el Mesías regresa para ustedes que no creen que la Torá es para nosotros hoy. Y que él quiso decir lo que dijo cuando lo dijo la primera vez. Y dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al rey, Yahweh Sabaoth, para celebrar la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Y sucederá que de todas las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, Yahweh Sabaoth, no recibirán lluvia sobre ellos. Amigos, tenemos 7 días festivos que debemos honrar. No sabemos qué estamos haciendo, no sabemos exactamente cómo honrarlos. Pero ¿cómo es que se aprende el honrar a alguien para empezar? Por el tratar de honrarlos. Tú tratas lo mejor para honrarlos según las escrituras. Sukkot ya viene en camino. Algunos de ustedes no lo van a tomar en serio, a lo mejor no están ahí todavía en su caminar y no lo han visto, eso está bien. Pero para esos que dicen que lo creen, demuestren lo que creen. Porque de la manera que yo leo mi Biblia, es de que en algún día, en algún momento, en algún tiempo, va a ser igual que los días de Noé. Y ellos fueron protegidos cuando estaban sucoteando. Sí puedo. Ellos ya estaban afuera de la ciudad cuando se apagaron las luces. Algún día puede ser bien posible que algo pueda pasar en esta tierra y Yahweh proteja a esos que ya están honorándolo a Él. Y eso es para todo otro mensaje, en otro tiempo, en otro lugar. Entonces terminemos haciendo esa pregunta. ¿Por qué es tan importante la vaca roja para nosotros hoy? ¿Por qué es que es tan importante? Porque proféticamente todos queremos ir a Daniel capítulo 9. Queremos todas las escrituras, Ezequiel 37 y 38, Apocalipsis. Y eso es genial, todo eso lo tenemos que aprender, tenemos que entender. Yo estudio eso, yo quiero entender todo eso. Son parte del rompecabezas. Pero amigos, tenemos un tercer templo que viene en camino. ¿Ustedes entienden eso?
Yeshua no regresará hasta que el tercer templo sea profanado por el anticristo. Durante el sacrificio diario tiene que parar, sabemos eso. El sacrificio diario tiene que ser prohibido por el anticristo. Todo el mundo entiende eso, ¿verdad? Según la Torá, no puedes tener un templo sin el sacrificio de la vaca roja primero. Porque el sacrificio de la vaca roja es lo que hace a todos los sacerdotes limpios para que puedan ejercer el sacrificio diario. ¿Les hace esto sentido? Entonces no deberíamos estar buscando de que ellos empiecen a sacrificar corderos. Debemos buscar por el nacimiento de la vaca roja. ¿Tenemos una vaca roja viva hoy? ¿Ustedes saben quién es este hombre? Este es el rabino Chaim Richmond. Y estas fueron las palabras que él dijo. Él básicamente está diciendo que hay mucha gente especulando e interesados por la información de una nueva vaca roja en Israel. Él dice que él se recuerda de la emoción de la gente cuando una nueva vaca roja nace y que obviamente la razón por la cual la gente se emociona tanto es porque es una tradición rabínica y como mucha gente sabe, está escrita en la Mishnah y que solo han habido 9 vacas rojas en toda la historia de Israel. Y que las cenizas de esas 9 vacas rojas han sido lo suficiente para limpiar todas las impurezas de todo el pueblo de Israel hasta ahora. Todas las generaciones de Israel, perdón. Y dicen que la 10ª vaca roja es la que está asociada con la reconstrucción del tercer templo. Y él dice que por eso es que cada vez que hay un reportaje en el noticiero que una nueva vaca roja nace, hay mucha emoción en el pueblo, en la ciudad y en todo Israel, obviamente. Y él quiere compartir con toda la gente que está escuchando, lejos y cerca, el hecho de que hay definitivamente una vaca roja kosher en Israel ahora mismo. Él dice que no están haciendo mucha bulla con el tema, no están haciendo mucho escándalo, no quieren hacer mucha publicidad por esta situación y que ciertamente no van a decir la localización de esta vaca roja y que ciertamente no van a compartir la información con la embajada americana, pero deberíamos saber que hay definitivamente una vaca roja en Israel, que hay hasta más de una. Él dice que esa es una gran información de ánimo para todo el pueblo de Dios, que haya otra vaca roja en Israel, que ahora mismo la tienen bajo inspección, obviamente, como ya aprendimos, y que esto es confirmación de que ya ahora estamos en los últimos días. Y hermanos, tenemos que estar preparados. Pero si ven la información que se nos es revelada, esta información es clave. Esta es la información más importante que usted alguna vez ha escuchado, que alguna vez ha entrado a sus oídos, y eso es de que hay una kosher vaca roja, y dijo él que había más de una, y que no van a divulgar la localización. Buena idea. Si ese es el caso, y ellos anunciaron esto hace un año, eso significa que esa vaca roja está probablemente cerca de 3 años. Recuerden que tiene que tener 3 años. Ahora, si hubieran dicho que solamente nació hoy, yo no estuviera tan emocionado. Porque no la pueden llamar una vaca roja kosher que califica para ser la vaca roja del sacrificio hasta que tenga la edad. Pero ahora que se está acercando a la edad de ser validada, ellos han salido y han dicho que esta es una vaca roja que es kosher. Entonces, amigos, si esto es una vaca roja validada y kosher, y se está acercando al proceso de 3 años de edad, y todos los utensilios y el altar estuvieran construidos para el templo, y listos para el sistema sacrificial del tercer templo, entonces todo está listo. Lo único que necesitan es el permiso para comenzar a hacer los sacrificios. El día de hoy, como esto se relaciona con usted y conmigo, es que primero que todo tenemos que leer nuestras Biblias. Tenemos que empezar a entender el principio del libro y cómo se relaciona con el final del libro. Porque el Mesías está escrito por todo lado y nosotros literalmente fuimos solamente por un solo capítulo en el Tanakh. Yo los quiero animar a todos ustedes si se están sintiendo, y esto es un poco diferente, pero si tú te estás sintiendo impuro, entonces necesitas ser mikveh. ¿Sabes eso qué significa? Eso significa que tienes que volver al principio. ¿Cuál era el principio? El sacrificio de la vaca roja, la muerte, entierro y resurrección de nuestro Mesías. Y tú tienes que hacerte bien con él.
Tú tienes que tener su sangre corriendo por tus venas. Porque ¿en dónde está la vida? En la sangre. Si tú sientes que estás siendo rodeado por muerte, entonces tú no tienes suficiente sangre del Mesías corriendo por tus venas. Necesitas más de su Ruach corriendo por tus pulmones. No nos olvidemos que no solo es Yeshua nuestro Mesías resucitado y va a volver, y Él desea resucitar a cada uno de nosotros de nuestra situación de impureza. Él está tratando de preparar a su novia y de limpiarla por completo. Estamos en el punto del census, ahora mismo. Y déjeme proféticamente decir algo. Siempre hemos dicho, si no lo aprendes la primera vez, ¿qué es lo que Él va a hacer? Te va a dar vuelta por la montaña otra vez. ¿Les puedo decir algo que está en mi espíritu? Ya no hay más montaña. Esto es lo que hay. Esta es tu oportunidad de hacer las cosas bien delante de tu rey. Él está haciendo un census. Esos que pasen la prueba, el census, pasan adelante. Esos que no, se quedan atrás. Sé uno que prospera en su palabra y es digno de ser llamado al ministerio de estos últimos días. No te quedes atrás. Va a ser un paseo emocionante. ¿Amén? Levántense conmigo. Levántense y oremos.